Para que entiendan la gravedad de la situación, comenzaremos con un video grabado por Benny Johnson, quien lee extractos de la prensa mundial sobre cómo, uno tras otro, en un crucero, y esto está ocurriendo ahora mismo, están muriendo pasajeros y miembros de la tripulación. Las autoridades de los Países Bajos intentarán evacuar a 2 personas enfermas de un crucero en el que ocurrió un grave brote de presunto antivirus, que ya ha cobrado 3 vidas. Este es el primer comunicado de la empresa Oceanwide Expeditions, confirmando que se enfrenta a una situación grave. Las autoridades de los Países Bajos aceptaron liderar los esfuerzos conjuntos para organizar la repatriación de 2 personas con síntomas de la enfermedad. Si esto se logra, el ministerio se encargará de coordinar el proceso. Sin embargo, las autoridades de Cabo Verde son reacias a dar este paso. Así, los medios locales informan que, según el presidente del Instituto de Salud Pública, el barco debe continuar su viaje y los pasajeros no deben desembarcar en Cabo Verde para proteger a la población local. Vamos a conocer los detalles. El barco solicitó desembarcar a los pasajeros, pero las autoridades locales establecieron un cordón y no permitieron que ninguna persona bajara del barco. No dejaron que nadie bajara por la pasarela y llegara a tierra. Sigan navegando y, bueno, muéranse en otro lugar. Ni siquiera dijeron por favor, y esto sucede justo cuando se trata de las acciones viles y engañosas de nuestro gobierno y de muchos otros. Los gobiernos relacionados con el virus de 2019 están empezando a encenderse, a intensificarse, incluso diría yo. Si actuamos como el gobernador de Nueva York, bueno, durante el COVID-19 sí, y como el liderazgo del Partido Demócrata en general en Estados Unidos, entonces hay que traer un crucero, un transatlántico a Estados Unidos y seguir la propuesta de Benny. Y además habrá un brote inesperado un brote inesperado. Qué extraño. El Dr. Fauci ha estado en el cargo desde la época de Gerald Ford. ¿Alguna vez el Dr. Fauci predijo brotes de enfermedades durante Nixon o con Gerald Ford, Ronald Reagan, Carter, Clinton, Bush, hijo, Obama o Joe Biden? Bueno, ahí sí se pasó. Claro, porque Mao Zedong y Genghis Khan de todos modos fueron aún peores que Cuomo. Él está en un distante tercer lugar. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó en el 2020, 2019, 2021 que todavía está siendo ocultado por la administración demócrata y la prensa? Y lo más importante, por los científicos y médicos. Ya no tengo ninguna ilusión sobre nuestro establishment científico-médico. No creo que les importen nuestros intereses. Creo que son comunistas médicos que crearon virus mutantes usando animales para atacar a las personas y establecer su único gobierno globalista mundial y el comunismo global. Y puedo demostrártelo. Así es como. Tengo un video donde Fauci describe el COVID 3 años antes de que apareciera. Dejemos de lado los planes de lucha contra la pandemia de la correspondencia entre Epstein y Gates. Claramente sabían que esto iba a suceder. Pero si investigan verán que el Dr. Fauci, después del 11 de septiembre, encabezó el programa de creación de armas biológicas. La ley Patriota le dio financiamiento ilimitado del Pentágono para estos desarrollos aquí mismo en Estados Unidos. Luego, después de que el Congreso prohibió las investigaciones, Fauci y otros, porque no lo hacía solo, trasladaron esas investigaciones al extranjero. Bueno, ya sabemos sobre China, Wuhan, pero aún no se sabe a dónde más las llevaron. Continuación, hasta que el Dr. Fauci se mudó a China y creó el virus del COVID, y luego predijo el virus del COVID justo aquí. Jimmy, lo que espera a la futura administración es un serio desafío en el área de enfermedades infecciosas. Bueno, como las crónicas, me refiero a enfermedades ya existentes. Se trata de la administración de Donald Trump, y esa es solo la primera de ellas. Y también habrá un brote repentino y... Un brote inesperado. Es extraño. El Dr. Fauci ha estado en el cargo desde la época de Gerald Ford. ¿Alguna vez el Dr. Fauci predijo que habría un brote inesperado durante el mandato de Nixon o durante el de Gerald Ford, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush hijo, Barack Obama o Joe Joseph Biden? No, él solo predijo que una administración tendría un brote repentino porque él sabía malditamente bien lo que iba a hacer y debo decirles, cuando veo noticias sobre brotes repentinos a gran escala, simplemente de inmediato recurro al doctor Fauci, y tal vez solo soy un retrógrada, no lo sé. No estoy seguro, al menos admito honestamente mis prejuicios, así que depende de ustedes decidir. Fauci recibió un perdón total de parte de Biden. No importa lo que haya hecho, hasta el momento en que Biden dejó el cargo y le firmó ese papel, el perdón para
вообще все прощается. Y lo que se sabe, lo que no se sabe, y lo más importante, es decir, si descubrimos que envenenó, mató y descuartizó a 3 docenas de personas, ya está perdonado de antemano. No le pasará nada según la ley estadounidense, pero, al parecer, Fauci no mató a 3 docenas de personas, sino a 30 millones de personas. Y por supuesto sigue disfrutando de la vida. Pero su asistente, digamos, los asistentes no recibieron el perdón de Biden. Y empezaron a atraparlos. El origen del COVID-19. Al exfuncionario Naya Ida se le han presentado cargos por ocultar documentos federales durante la pandemia de COVID-19. ¿Para qué ocultar documentos a menos que hayas creado la pandemia y utilizado algún mecanismo para propagar este virus entre la población? Crear un virus, soltarlo en una multitud de personas y esperar oculto. La tarea número 1 es detener a Trump, detener el desarrollo de Estados Unidos. Porque si Estados Unidos se desarrolla bien, si todo va bien en Estados Unidos, reelegirán a Trump incluso con la vacuna. Pero así no. Bueno, y en segundo lugar, claro, la tarea número 2 es ganar miles de millones o tal vez billones, por cierto. Nuestras garantías constitucionales durante el COVID. Creíamos que los médicos y las autoridades no crearon el virus, no lo liberaron y no gastaron fondos de la ley patriota en armas biológicas. Pero, senador, si lo hubieran hecho, habrían conservado las pruebas, no las habrían destruido. Eso es exactamente lo que vemos en la acusación y el arresto. Esta semana, David Morens, un científico del equipo de Fauci. Pónganos al tanto. Su departamento es clave aquí. Usted está en la primera línea. Y sé que salió un nuevo informe. El senador Ron Johnson recibió todos los datos más recientes sobre cómo nos explotaron, asustándonos y en el camino envenenándonos con cualquier cosa. Nos inyectaron una poción llamada vacuna, un medicamento, mientras al mismo tiempo nos ocultaban los verdaderos medicamentos y tratamientos para detener esta epidemia que ellos mismos organizaron. Tiene la palabra el senador. Ron, adelante. Bueno, en primer lugar, debo dar un gran aplauso a mis equipos. Gracias a mi equipo, hace un par de años, durante una investigación, la administración de Biden no nos dio documentos, ninguno. Desde SAPK solicitamos documentos a varias universidades, incluyendo la Universidad de Carolina del Norte. Porque de la Universidad de Texas, en respuesta a nuestra solicitud, recibimos 15,000 páginas y mis empleados encontraron en ellas una aguja en un pajar. Ellos encontraron una carta dirigida a David Morgens, de quien no sabíamos nada. Es sorprendente cómo la encontraron. Pero esa es la misma carta en la que él se jactaba de que su empleada Pafoya le enseñó a borrar correos electrónicos. Y ahora dice, envíenlo secreto a mi Gmail. Eso es una violación de la ley de archivos. Él admite que destruye documentos, que evade la ley. Y, repito, por supuesto, entregamos esto al inspector general de la administración de Biden. No hicieron nada a esa oficina del inspector general. Se necesitó la llegada del presidente Trump para, digamos, reorganizar esa oficina y finalmente tuvimos un inspector general que se ocupó de este asunto y obtuvimos una acusación formal contra David Morgens, lo cual, de nuevo, probablemente sea solo la punta del iceberg. Supongo que se refiere a ese informe que se presentó justo después de la audiencia de ayer. En él hay pruebas directas de que la FDA sabía sobre el ocultamiento intencional de esos documentos. Hablemos de esto en un entorno más privado. Eso nos se envía por correo. Vemos la misma evasión, el mismo encubrimiento, pero la noticia principal de nuestro informe... El 1 de marzo de 2021, menos de 3 meses después de la emisión de la autorización de emergencia. El jefe del CBR, Peter Marks, recibió una detallada sesión informativa de Anna Schwarzman. Ella era experta de la FDA y trabajaba con el autor del algoritmo que analizaba los datos de Bayer. Fueron con Peter Marks, hicieron una sesión informativa y declararon que, debido a la similitud de las 2 inyecciones y al aumento de los reportes de Bayer, el algoritmo debió haberlo hecho. Él ocultaba y enmascaraba todos los efectos secundarios, así como las señales de seguridad.
Ellos crearon un sistema avanzado y presentaron los resultados después de 26 días. Identificaron 49 casos de encubrimiento extremo y 25 señales de seguridad después de levantarlo, incluyendo muerte súbita cardíaca, accidentes cerebrovasculares, infarto pulmonar y parálisis de Bell. Peter Marks y la FDA simplemente lo ignoraron. Al final, la apartaron de sus funciones y le ordenaron detener inmediatamente todo trabajo posterior. O sea, el gobierno de Estados Unidos sabía que las vacunas tenían muchas y muy graves consecuencias. Las ocultaba de nosotros. Y nosotros moríamos porque los demócratas querían quitar a Trump y ganar dinero. Por cierto, ganar muchísimo dinero. Y no eran los capitalistas sanguinarios, sí, como siempre intentan convencernos, sí, capitalistas codiciosos y sanguinarios, sino políticos amables, castos, que se preocupan por nosotros, que prácticamente le hablan al país con lágrimas en los ojos. Los vamos a salvar, y los ingenuos les creían. ¿Se pueden imaginar que la mitad del país en Estados Unidos resultó ser ingenua? Lo único que, aunque sea un poco, me agrada es que en Europa y Asia más de la mitad eran idiotas. Idiotas que creen en políticos buenos y desinteresados, que se preocupan los políticos por la población de sus países como si fueran sus propios hijos. Por cierto, hay que revisar cómo cuidan a sus propios hijos. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Bueno, se puede, obviamente. Aquí tienes, esto es lo que se llama una prueba. Entonces, esto es marzo de 2021. Ellos sabían que ocultarían las señales de seguridad usando análisis. Y Benny, en realidad, no necesitaba ningún modelo. Mostré una gráfica. En 1990 en Bears, solo había un par de cientos de reportes de muertes por vacunas. Pero en 2021 son 21,000. ¿Cómo es eso? Houston, tenemos un problema. No me gusta. No la necesitaba. Las matemáticas no eran necesarias en absoluto. Pero se escudaron detrás de un algoritmo conveniente para que Peter Marks, al hablar con las víctimas a las que ellos mismos trataron, repitiera constantemente lo mismo. No negamos las lesiones, pero no vemos ninguna señal de problemas de seguridad. Tenemos un registro documentado. Hasta el mismo 22 de diciembre, él seguía repitiendo lo mismo. No observamos ninguna señal de seguridad, siendo plenamente conscientes de que su propio sistema las bloquea. ¿Qué clase de porquería es esta? Su acto es malvado. Déjame terminar. Todavía lo siento, perdón. No, por favor. El año 2021 también fue el primer año en que los NIH comenzaron a tratar a las personas afectadas por las inyecciones, personas como Brian Dressen. Ellos se encargaron de tratar a estas personas. Tenían alrededor de 23 personas. Los NIH los trataron con éxito. No es que los hayan curado por completo, pero sí les brindaron una ayuda real. Pero los empleados de los NIH les dijeron a estas personas, guarden silencio, callen. Vamos a realizar una investigación, publicaremos todo. Saben, reconocemos sus lesiones por las inyecciones, pero por ahora guarden silencio. Y por supuesto, esas personas estaban simplemente agradecidas porque no podían recibir tratamiento en ningún otro lugar. Nadie reconoce estas lesiones por las inyecciones. Ellos estaban agradecidos y guardaron silencio. ¿Crees que la FDA publicaría eso? ¿Creen que alguna vez la FDA ha reconocido el daño de estas inyecciones? La respuesta es no. Y aquí estamos, en 2020, y todavía no lo han hecho. O sea, quiero decir, esto es simplemente asqueroso. Esa es la definición correcta. Están enfermos, son serpientes venenosas disfrazadas de nuestros vecinos y compañeros de trabajo. No se fomentaban las autopsias. Conseguirlas era casi imposible. Pero se realizaron 96 autopsias a niños. La FDA y Tracy Beth Hawk estudiaron los datos. 10 niños, sin duda, murieron por la vacuna contra el COVID y el riesgo de que ellos sufrieran por el propio COVID era prácticamente nulo. Sabemos, niños, hemos visto a deportistas caer directamente en el campo, presentadores de televisión, inventaron una nueva abreviatura, SMC, síndrome de muerte súbita del adulto. La gente está en shock. ¿Qué está pasando? Ni siquiera lo sé. Es extraño. En el 21, la gente empezó a morir. Deportistas en la flor de la vida caen muertos o pierden el conocimiento.
Los funcionarios están desconcertados. Sí, es extraño. Inventemos una abreviatura, llamémoslo síndrome de muerte súbita. A buscar. Digamos que no sabemos qué es. Como Biden protegió al propio Fauci, los arrestos ya comenzaron, pero solo a los asistentes. Empezaron con el asesor principal de Fauci. Vamos a ver qué pasa después. Los conservadores están celebrando después de que al asesor principal del Dr. Anthony Fauci se le acusó de ocultar documentos federales relacionados con el origen del COVID-19. David Morrens, colega del Dr. Fauci, está acusado de conspiración criminal contra Estados Unidos, así como de ocultar y destruir pruebas durante una investigación federal. Y el fiscal Todd Blanche declaró que estos cargos representan un grave abuso de confianza en un momento en que la gente más lo necesitaba durante el apogeo de la pandemia. Morrens comparecerá ante el tribunal la próxima semana. Se enfrenta a décadas de prisión. Se le acusa de intentar eludir las solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información. Y las pruebas de esto, en mi opinión, son convincentes. Él ocultaba la correspondencia al público, exigiendo usar Gmail personal en lugar del correo oficial de NEI. Él dice, y tenemos cartas donde él escribe, no lo envíen, no lo hagan así, porque obviamente están tratando de ocultar su correspondencia al público. Y en esa correspondencia se discuten maneras de minimizar el daño reputacional para los científicos en el doctorado, en el entorno de Fauci debido a sus primeras acciones. Tan pronto como comenzó la pandemia, básicamente, Fauci y toda esa gente dijeron, oh demonios, parece que esto realmente pudo haber sido una fuga de laboratorio como resultado de investigaciones que financiamos. Para nosotros, eso sería muy malo. No uno ni dos, decenas de científicos, médicos y farmacólogos participaron en el engaño, prácticamente en el asesinato de millones. Y no sentían ni un gramo de culpa ni remordimiento. Ninguno de ellos siente nada de eso en absoluto. Y se escribían sobre cómo ocultar mejor su actividad delictiva. Ninguno de ellos. Científicos, las personas más honestas, más sabias y morales. En el mundo nadie fue y nos advirtió que decenas de miles morirían por estas vacunas, que los niños morirían. Pero había mucho dinero. Y eso sentenció la muerte de decenas y cientos de miles, creo yo, de estadounidenses, filipinos, italianos y otros rumanos y ruandeses. En Ruanda morían menos porque tenían menos dinero y por eso les enviaban menos vacunas. De ellos no se puede sacar mucho. Bueno, no es como si pudieran pagar con caña de azúcar, ¿verdad? Pero ahora vamos a llegar a la parte más importante de nuestro video. Escuchen al especialista que no necesita presentación. Esto es de una audiencia del Senado. I believe I'm the most published individual. Supongo que soy el autor con el mayor número de publicaciones entre todos los que han testificado sobre temas de COVID-19 en estas audiencias. He visto y examinado a más pacientes, he estudiado más datos y soy uno de los especialistas más publicados en el mundo sobre este tema. Y como cardiólogo puedo decirles que mi papel en esto fue luchar contra las enfermedades, salvar vidas y ante todo no hacer daño. Hablemos de la miocarditis, el daño al corazón causado por las vacunas contra el COVID-19. Soy cardiólogo, conozco bien este tema, he examinado a miles de pacientes con este problema, miles. Antes de la pandemia, solo tuve 2 pacientes así en todo ese tiempo. En la literatura revisada por pares hay 1065 artículos sobre la miocarditis causada por la vacuna contra el COVID. Así que permítame resumir brevemente su esencia. Bien, comencemos. Me preocupó un estudio de la Universidad de San Luis del 18 de agosto de 2021, el autor Verma y sus colegas en el New England Journal of Medicine. Un hombre de 42 años en una clínica de Washington con miocarditis posterior a la vacunación. Se descartó una infección. La causa fue la vacuna. Él está en el hospital. Es uno de los mejores hospitales que tenemos en Estados Unidos. Muere 3 días después de haberse vacunado. Ahí no se puede salvar. Doctor McCullough, aleje un poco el micrófono. Está bien.
Luego, un caso fue descrito por Corey Chow y sus colegas. Este ya es un hombre más joven. Solo unos días después de recibir la Pfizer, termina en el hospital. Él muere dentro de las 8 horas después de ser ingresado. Como cardiólogo, puedo decirles que eso ni siquiera pasa con los infartos. Él muere dentro de las 8 horas. Revisé todas las diapositivas y radiografías que nos mostraron los coreanos. Parecía como si hubieran pasado una lámpara de soldar por ese corazón. Estaba completamente quemado por la inflamación. Su corazón fue destruido. Estos casos son ampliamente conocidos y en ese momento debieron haber llamado la atención de todos. Todos debían estar completamente concentrados. No se puede permitir la muerte de personas por la vacunación, si la causa es la propia vacuna. Luego, Gill, con sus colegas de Connecticut, publicado en Archives of Pathology, 2 chicos de 16 y 17 años que murieron pocos días después de la vacunación con Pfizer. Son adolescentes. Sus padres los encontraron muertos en casa. Están completamente horrorizados. Ellos exigen que se realice una autopsia. Involucran a la Universidad de Michigan y a la Universidad de Minnesota para estudiar los resultados de la autopsia. Miocarditis causada por la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, sin lugar a dudas. Es un caso confirmado por los resultados de la autopsia. Victoria. ¿Te imaginas llevar a 2 niños a vacunarse cuando todos los médicos y científicos, simplemente gente buena, y el gobierno dicen que previene la enfermedad y la muerte más terribles y que es absolutamente inofensiva? Y llegar a casa del trabajo y encontrar a tus 2 hijos muertos, fallecidos porque estos políticos querían deshacerse de Trump y de paso ganar un par de billones? Y luego durante años les dicen a esos padres que son traidores trumpistas despreciables porque dicen que la vacuna mató a sus hijos. Y ahora prepárense para el impacto. Esta es la historia completa de Baers y la cantidad de muertes reportadas en relación con la vacuna. Hasta 2021 había un par de cientos al año y luego de repente 2.725 muertes en todo el mundo. ¿Por qué? Antes de 2021 había unas 200 muertes al año, pero en 2021 no fueron 250 ni 428, sino 21.725. Todos dicen que esto es seguro y efectivo. No los trataron y siguen sin hacerlo. No, nada. Por cierto, no hay compasión, gobernador. Podría llenar esta sala con fotos de personas que murieron por la vacuna contra el COVID. Podría llenar esta sala, pero eso se niega, lo niegan, y esas personas no pudieron recibir ayuda. En junio de 2021 yo organizaba reuniones en Milwaukee. Las mujeres afectadas solo querían una cosa, ser escuchadas y que les creyeran. Pero eso aún no sucede, ¿entiende? No son ellas quienes politizan el asunto, ellas necesitan ayuda. Ellas buscan médicos compasivos que reconozcan su enfermedad, que no la nieguen ni las manipulen psicológicamente. En fin, miren esta gráfica. Y aún así siguen negando que esto, bueno, aquí no hay nada que ver. Es seguro y efectivo. Y la siguiente gráfica. Datos actuales de Baers. 38.607 muertes en el mundo por las vacunas contra el COVID. Y Baers subestima mucho estos datos. Los datos están subestimados. 10 o incluso 100 veces David Daldrin reporta 28 muertes el día de la inyección o unos días después. Baers no prueba una conexión, pero es una correlación que valía la pena investigar y fue ignorada y censurada. Bueno, basta de eso. Dr. McCulloch, por favor, yo lo expliqué con mis propias palabras como un aficionado. Acabo de describir en términos generales los mecanismos dañinos de esta inyección. ¿Puede usted y el Dr. Wong, ya que creo que ambos ya han hablado sobre esto, de nuevo, en palabras sencillas, expliquen por qué esto causó tanto daño, de tantas maneras diferentes? Por la biodistribución. Dr. McCulloch. El 8.5% de los estadounidenses se vacunaron. El 20% no, el 20% no se vacunó. Para mí la vacuna nunca fue lo suficientemente segura. El ARN mensajero, desarrollado por Pfizer y Moderna, fue modificado químicamente para volverse invulnerable a la descomposición por las enzimas del cuerpo. El ARN mensajero se encuentra en el corazón de personas que murieron después de la vacunación. También se encuentra en el cerebro.
La proteína Spike se detecta en todo el organismo. 3 estudios ya confirman que la proteína Spike circula en la sangre durante 6 a 9 meses después de la vacunación. Esta parte del virus, su componente letal, sigue circulando en la sangre de los vacunados. Su nivel en la sangre sigue aumentando. Es realmente una proteína asesina. No puede ser segura. Desde el principio no fue diseñada para ser segura. Lo que acaba de decir el doctor Matkali quiero que lo escuchen una vez más. Él dijo, esto no fue creado para ser seguro a propósito. Safety trumps. Se dijo que la seguridad está por encima de todo. No toleraremos mentiras sobre los medicamentos. En el cartel de Blumenthal se dice falsamente que las vacunas, incluida la vacuna contra el COVID, han salvado millones de vidas. Veamos los hechos. Senador Blumenthal, ¿dice el formulario de consentimiento de la vacuna que salvará vidas? Por supuesto que no. En los datos de eficacia tampoco aparece. No hubo estudios aleatorizados controlados con placebo que demostraran que las vacunas contra el COVID reducen la mortalidad o las hospitalizaciones. Ni siquiera hay datos confiables no aleatorizados. Por suerte, la mortalidad por COVID disminuyó por 3 razones. Todos nos enfermamos, tanto los vacunados como los no vacunados, desarrollando inmunidad colectiva. Creamos métodos de tratamiento temprano. Ese es el mérito de la operación Velocidad Supersónica. Utilizamos todas sus herramientas y medicamentos adicionales. Tratábamos a los pacientes en casa con esquemas complejos para que no terminaran en urgencias. Por eso el gobernador Green no veía a nuestros pacientes. Ellos se recuperaban en casa. La tercera razón, el virus mutó a una forma más leve. Eso coincidió con el inicio de la vacunación masiva. No se debe atribuir erróneamente a las vacunas el haber salvado millones de vidas. Pero eso es exactamente lo mismo que repetíamos todos los días como un mantra. Es un engaño. Tanto el virus como las vacunas son herramientas para manipular a los incautos. Nos manipularon y lo siguen haciendo. ¿Y quién impide que esto salga a la luz para que todos lo sepan? El Partido Demócrata de los Estados Unidos de América, todos los partidos liberal socialistas de Europa, cientos de miles de asesinos, disculpen, con esas cosas blancas batas a quienes llamábamos médicos, decenas de miles de farmacéuticos, científicos en universidades que trabajan con subvenciones, para quienes la verdad auténtica, la moral, no matarás, no robarás, no causarás dolor. Para tu vecino, para tu prójimo, eso no significa nada. No significa nada en absoluto, porque por una limosna, subvenciones, cargos o premios, ellos nos traicionaron y nos venden incluso por menos que 30 piezas de plata. Mandaron a miles a la muerte. ¿En qué se diferencian de los oficiales de la Gestapo en los campos de exterminio de gitanos, judíos y simplemente de los inconformes? ¿En qué se diferencian del cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán, que acaba de fusilar allí a unas 30 o 40 mil personas? Estos mandaron a la muerte a muchos más que 30 o 40 mil personas, incluso exigieron vacunar a los niños. Creo que exigían vacunar a los niños desde los 2 años sabiendo que eso podría matarlos. ¿En qué se diferencian de los rusos en Bucha, que disparaban desde tanques a los autos con familias de refugiados? ¿En qué se diferencian de la Inquisición? ¡Oh, la terrible Inquisición! ¿En qué se diferencian de aquellos que quemaban mujeres en la hoguera para que la gente pensara que eso acabaría con la peste o el cólera y ya no les reclamarían nada? Queridos graduados de Harvard y la Sorbona, de las universidades de Cambridge, Stanford y Yale, ¿quién de ellos se levantó y dijo, chicos, esto es un asesinato, no puedo participar en esto? Estaba el doctor Zelenko. Se reunió con Trump 2 días antes. De todas las universidades empezaron a atacarlo a él. Sus colegas de los laboratorios, universidades y empresas escribían y hablaban de él como el principal enemigo de la humanidad. Gracias a Dios, hablé con él varias veces antes de que le provocaran cáncer. Y él me dio todas las indicaciones y parámetros, y mi familia sinceramente dejó de prestarle atención al COVID. Y cuando informé sobre esto en mi canal, me suspendieron, creo que por 2 semanas, si no me equivoco. No solo de un canal, sino de todos en los que transmitía. Y luego, cuando lo abrieron, restringieron la difusión. No se podía suscribir a mi canal durante 14 meses. Eso es. Bueno, está bien. Gracias, Vladimir, y que descanse en paz. Sikrono Libraja.
Y quiero terminar con un diálogo entre Ron Johnson y el ministro de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. Escuchen. Richard. Finally, let's just put up this graph. Vamos a mostrar la gráfica. Su transparencia radical me dio 11 millones de páginas. Descubrimos que ocultaron la señal de miocarditis. También descubrimos que ocultaron el riesgo de accidente cerebrovascular en personas mayores de 65 años entre 2020 y 2023. Ambas señales fueron ocultadas. Minimizaron su importancia, pero lo que causa mayor preocupación, y la próxima semana tendremos una audiencia al respecto, tengo un borrador del informe, ellos fueron informados. Peter Marks fue informado el 26 de marzo de 2021 de que los creadores del algoritmo que analiza los datos de VAERS planeaban ocultar los eventos adversos. Le informaron que al usar otro sistema identificaron 49 casos de encubrimiento extremo, 25 eventos adversos graves, incluyendo complicaciones cardíacas y muerte súbita cardíaca, parálisis de Bell e infarto pulmonar. Por eso, este informe de seguimiento se publicará en relación con estas audiencias. Las señales de advertencia sobre el peligro hablaban por sí solas, sin dejar lugar a dudas. Miren las estadísticas de mortalidad por vacunas desde 1990, desde el lanzamiento del sistema VAERS. Son un par de cientos de casos al año, choque anafiláctico y otras complicaciones. Año 2021, más de 20,000 muertes, y durante 5 años la FDA insiste, no vemos ninguna señal. Esa fue una señal que literalmente nos gritaba algo que hasta hoy todos seguimos callando. Así que hay muchas personas involucradas en este encubrimiento que todavía siguen trabajando en el HHS, CDC y FDA. Quiero recibir garantías de su parte de que esas personas estarán disponibles para entrevistas. Tendré que citar a otros mediante un citatorio. Llegaré al fondo de este gran encubrimiento. Puede hablar conmigo. Los demócratas crearon un programa especial de computadora para manipular los informes y así engañarnos a usted y a mí. Una pregunta para usted. ¿Cómo los van a castigar? Y otra pregunta. Mis amigos y los amigos de mis hijos me decían, los doctores y los científicos no mienten. Si un científico te lo dijo es porque así lo piensa. Puede equivocarse, claro, sí. Pero nunca, nunca un doctor va a hacer daño. Eso nunca pasa, excepto tal vez por 1 o 2 criminales. Siempre hay esas ovejas negras, como sea que se llamen. Así que díganme, científicos, doctores, farmacéuticos y también las personas que elegimos ustedes y yo, que reciben su salario de nosotros. ¿Por qué? Pues para protegernos, para cuidarnos principalmente. Ellos pueden enviarnos a todos, absolutamente a todos, a los hornos de Auschwitz. Si les pagan por eso. Y no tanto como podrían pensar. Sospecho que ya saben mi respuesta. ¿Sí? ¿Y ustedes qué dicen? Eso. Ah, por cierto, ¿quieren divertirse? Tengo algo, por así decirlo, para que se diviertan. Entonces, escuchen lo que los demócratas dicen sobre el Dr. McCulley. Entonces, ahora les daré, digamos, unos 45 ejemplos. Empezaré con lo que el propio doctor contó en las audiencias en el Senado. Quiero que entiendan que el senador del que vamos a hablar ahora sí tuvo que recibir algo para hacer eso. Creo que fue mucho dinero o algo así, ya sabes, por ejemplo, le dieron un trabajo a su hija donde le pagan mucho y no tiene que hacer nada. Bueno, para hacer algo así hay que trabajar. Hay que estar muy motivado para, por primera vez en la historia de Estados Unidos, callar a un testigo antes de que ese testigo hable, sin siquiera saber lo que va a decir. Entonces, ¿así es como es? En las audiencias en el Senado hubo un caso en noviembre de 1920, el senador Gary Peters, demócrata, y por supuesto, demócrata. En su declaración inicial antes de que el testigo hablara, McCull declaró a todo el país y fue transmitido que lo que están a punto de escuchar será... Aún no había escuchado ni una sola palabra y ya lo había calificado de desinformación. Entonces, un senador demócrata llamó mentiroso a un médico con miles de citas, presentaciones en el Parlamento Europeo, invitaciones a todo tipo de lugares. Sí, lo llamó mentiroso sin escuchar ni una sola palabra.
Bueno, eso se llama censura política, que está disfrazada de procedimiento. Entonces, ¿cómo es que incluso propusieron quitarle la certificación médica solo porque tiene su propia opinión? Entonces, la Junta Americana de Médicos Internistas, eso es, bueno, la Asociación Americana de Médicos de Familia, digamos. Sí. Le retiraron a Macul el certificado en cardiología y medicina interna no por un error, no por daño causado, sino por difundir desinformación. Es decir, promover su propia opinión en presentaciones públicas. Esto es un precedente. El gremio profesional castiga al médico por sus discursos y no por su práctica. Es análogo, bueno, a la excomunión por herejía en la Edad Media, disfrazada como protección de la salud pública. Le quitaron el derecho a ejercer porque dijo, descubrí un engaño. Bueno, hicieron lo correcto, los traicionó a todos. Ellos ganaban muy bien con eso y él es un traidor. Ahora, en principio, así que la comunidad científica pedía represalias sistemáticas para los que no estaban de acuerdo. Un artículo académico en una revista médica prestigiosa del año 2023, creo que sí, utiliza, ¿cómo se llamaba? Journal of Evaluation in Clinical Practice, creo que algo así. Una revista entonces de definiciones en la práctica clínica, no sé cómo traducirlo exactamente. Entonces eso es, sobre McCullough decían que él es un ejemplo para sustentar ese argumento. Que los reguladores, o sea, los que los regulan, deben castigar sistemáticamente a los médicos que expresan una opinión diferente a la de las asociaciones. ¡Wow! O sea, una revista revisada por pares abiertamente promueve la idea de que los médicos que no están de acuerdo con la línea oficial del partido del gobierno o de sus asociaciones deben ser privados del derecho a ejercer. Bueno, la Unión Soviética estalinista. En la época de Khrushchev ya casi no hacían eso, solo te mandaban al manicomio. Pero esto no lo hacían. Claro que no es una discusión científica. Es una política de sanciones disfrazada de ciencia. Entonces, ¿qué más recuerdo? La demanda del empleador porque alguien habla en su tiempo libre, ni siquiera en el trabajo. Solo habla, no hace nada, y no en el trabajo, sino en su tiempo libre. El antiguo empleador de McCullough lo demandó. Eso fue en 1921. Y obtuvo una orden de restricción temporal que prohibía a McCullough mencionar el nombre de esa empresa. De hecho, era para silenciar su declaración, porque él decía, chicos, siempre nos hacían fraudes, no se puede mencionar el nombre de nuestra empresa. La demanda finalmente fue retirada, creo que fue por febrero de 1923. Durante aproximadamente 1 año y medio o 2, él luchó con esto. Gastó mucho dinero. Es decir, el propio Baylor, o sea, la organización, se retiró. Entendieron que iban a perder en el fondo del caso. Pero 18 meses de reputación. ¿Del doctor? La ejecución reputacional ya se llevó a cabo. El uso del aparato jurídico corporativo como medio para silenciar al doctor. De los pocos. Como ya sabemos. Bueno, está bien. Lo último. Después de todos esos escándalos, Rogan lo invitó y Fox también lo invitó a platicar. Luego, el New York Times. Entonces, AP Science Feedback usan sistemáticamente la aparición de McCullough en los podcasts de Rogan y en Fox News como un argumento independiente en su contra, pero nunca, ni una sola vez, discutieron el contenido de lo que él decía ahí. Eso es una inversión de la recomendación científica. No es que él esté equivocado porque los datos sean así, sino que está equivocado porque aparece en las plataformas equivocadas. Él fue con nuestros enemigos. No nos gustan. Bueno, es como una especie de inquisición. Hablar con herejes equivale a una prueba completa de herejía. Es decir, el denominador común de los 5. Les di ejemplos. Ninguna de estas acciones refuta los datos de McCullough. McCullough en esencia. Los 5 son procedimientos corporativos gremiales, podríamos decir, de la Edad Media, y mecanismos retóricos de supresión, aplicados en lugar de un debate científico. Y eso deja atónito. Porque cuando la gente te dice, nuestros médicos, nuestros científicos, ¿de qué estás hablando? Piensas, Dios mío, qué ingenuo. No discutas con ellos, son ingenuos.
Les encanta que los engañen. Eso es. Entonces, Galambus advirtió, mi, por así decirlo, maestro. Aprendí del maestro, de él, no porque lo conociera. Cuando la ciencia social se convierte en una herramienta de coerción estatal y corporativa y no en una investigación libre, él también nos decía una palabra que no siempre se puede decir durante podcast, transmisiones y otros episodios de radio. Pero digamos, para nosotros y para nuestra libertad se acerca el final. Oh, se me ocurrió un reemplazo para esa palabra. Bueno, está bien, eso es todo. Con esto terminamos. Espero sinceramente haberlos convencido de que en Estados Unidos y en general en el mundo occidental tenemos a los científicos más honestos, más morales y más veraces que nunca mentirán. Y médicos que nunca les harán nada malo solo para ganar dinero. Porque son tan morales que incluso la idea de ganar dinero los horroriza. Ok. Adiós. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima.